Hoy quiero hablar de un animal de primavera. Cuando yo era muy niño, en casa de mis padres, se vivía en parte de la crianza del gusano de seda. Un animal que solo aparece en primavera y que es muy curioso. Y que me gustaría hacer una aplicación, porque esta semana en casa ha aparecido una caja con gusanos de seda y he vuelto a echar hojas de morera para que crezcan. Y recuerdo cuando yo tenía 4 o 5 años, que mis padres cuidaban y vivíamos prácticamente de eso durante una etapa. ¿Y por qué no hacer una aplicación espiritual para seguir viviendo como en cierto modo nos puede aportar el gusano de seda? Me gustaría comenzar con una frase de uno de los grandes filósofos españoles, que nació 4 años antes de Cristo en la ciudad de Córdoba, en España, que dijo lo siguiente: la suerte donde confluye la preparación y la oportunidad. Y eso es un poco lo que me gustaría en el día de hoy que pudiésemos comentar. Hay personas que te dicen, bueno, que tengas suerte, que te vaya bien. Sin embargo, este autor, este filósofo, juntó 2 aspectos que son fundamentales: la preparación y saber aplicarla. El gusano de seda, así se llama porque su final es producir ese elemento tan fundamental, que en esta ciudad había grandes fábricas de manipulación de seda hace muchísimos años, pues se domesticó hace más de 3.500 años en la China. Y a partir de ahí se ha ido trabajando lo que es lo que entendemos hoy por ello. ¿Cuál es el proceso natural de la vida de este animal? Adelante con la diapositiva. Se puede... ahí tenéis mi fauna, que ha aparecido, como os digo, esta semana en casa. Esta foto es de esta mañana. Hace 4 o 5 días no tenían ni la mitad de tamaño. ¿Por qué? Porque comen muy rápido, crecen muy rápido, porque tienen una vida muy corta, pero muy, muy intensa. Adelante. El ciclo de este animal lo tenemos en esas 3 partes fundamentales, que viene de la temporada anterior, con los huevos que pone la mariposa y que termina con la mariposa. Durante un tiempo es un gusano, luego se convierte en una larva que se envuelve en lo que es la seda, y después lo que pasa ahí dentro es una metamorfosis profunda y muy significativa, y sale una mariposa que pondrá de nuevo sus huevos y terminará su vida. ¿Qué es lo que realmente podemos nosotros extraer o hacer una evaluación de las etapas que tiene este animalito tan querido para mí? Fijaos, en primer lugar, come mucho, crece muy rápido, como decíamos, y siguiendo el curso de su vida, y esto será algo que vamos a intentar aprovechar de forma espiritual, finalmente cambia completamente su fisonomía, su forma de ser, se cambia todo. Y después de salir de lo que será la seda, viene esa mariposa que terminará, pero comenzará el ciclo siguiente al siguiente año. Esto me ha llevado a pensar cómo podíamos nosotros, como creyentes, pues hacer una comparación, una aplicación práctica de la vida de este animalito. En primer lugar, vamos a hablar de transformación y renovación. 2 conceptos que le acompañan a lo largo de su vida. Es decir, se va transformando, pero no va dejando de seguir hacia adelante, sino que cada transformación es una superación. Esto puede simbolizar
la transformación espiritual que el creyente tenemos a lo largo de nuestra vida. Hay personas que se paran en una etapa y no continúan, pero lo normal es terminar como creyente el proceso completo. En segundo lugar, paciencia y perseverancia. Llega al final precisamente por ese proceso. Y seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que la paciencia y la perseverancia son las dos grandes características del creyente. De hecho, Juan las utiliza en Apocalipsis varias veces, hablando del creyente. Esto puede recordar a los creyentes que viven, y estamos en el tema de precisamente de la profecía, que viven en los conflictos de la historia del pueblo de Dios, que la paciencia y la perseverancia nos identifica precisamente con lo que hace este animalito. En tercer lugar, tenemos la dependencia divina. Es verdad que el gusano se mueve por un proceso biológico, pero el creyente también tiene una relación con Dios que, por hacer una analogía, sería un proceso biológico espiritual en el creyente, donde Dios va a ser el centro de nuestra dependencia. De manera similar, como decíamos, los creyentes son llamados a depender de Dios de forma fuerte, persistente, constante en su vida. Y en cuarto lugar, el valor de una vida completa. Si miramos en la diapositiva que tenemos de fondo, ¿qué pasaría si todo acabara en el segundo? No habría seda, no habría nada. ¿Y qué pasa con el creyente cuando, por circunstancias adversas, pues decide tomar otras direcciones, pues que no llega hasta el final? No vamos a juzgar, porque eso solamente es Dios quien lo hace, pero mirándolo desde el punto de vista de la comparación, ¿cuál es el final del creyente? Llegar al final, o bien de nuestra vida, o bien cuando Jesús venga y podamos llegar a ese final que todos deseamos. Por lo tanto, el valor de una vida completa hace que tengamos seda natural para poder gestionarla, manipularla, etc. ¿Cuál es la seda del creyente? Llegar al final de su experiencia, a pesar de las dificultades. Porque claro, lo que ocurre en el tercer paso es realmente dramático, porque tiene que convertirse en tanta diferencia que finalmente a veces al creyente le pasa esto. No entendemos nuestro entorno, no entendemos lo que nos rodea y no entendemos lo que nos pasa. Sin embargo, la cuarta característica es precisamente una vida completa para llegar al final del recorrido. Y finalmente, el punto quinto, hablamos del proceso de crecimiento. Para el gusano, cada etapa de su vida es crecer, es madurar. ¿No os parece que nos pasa igual a los seres humanos y a los creyentes? Cada etapa es el resultado de la anterior, pero nos va a proyectar para la siguiente. Y eso es lo que se llama en la Biblia madurez espiritual. Y la belleza de la vulnerabilidad que finalmente hace de nosotros puede recordar a los creyentes que, aunque puedan sentirse débiles y vulnerables en su vida espiritual, Dios puede usar sus experiencias para crear algo hermoso y significativo. Una forma, y quiero concluir con un texto ya que me voy a ceñir al tiempo, porque supongo que tenemos muchas cosas que hablar esta mañana. Lo tenéis en pantalla, Deuteronomio 30:19. Dice el Señor a su pueblo justamente antes de entrar a la tierra prometida. Por eso tiene una vigencia para nosotros. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y la tierra, y pongo delante de ti vida o muerte, relevancia o irrelevancia. Esa es una forma de traducir que el texto lo permite. Es decir, normalmente se suele traducir por bendición o maldición, pero literalmente dice
cuando Dios bendice, te vuelves relevante. Y cuando no te bendice, te vuelves irrelevante. Eso es un matiz interesante. Escoge la vida para que viváis tú y tu descendencia. Y el versículo 20, con el que acabamos. Amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, piensa que de ello depende tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Creo que es una reflexión para comenzar este día, como dice Raúl, muy lluvioso, pero que finalmente las bendiciones de Dios no se van a parar por la lluvia, sino que vamos a continuar, si llegamos, al final, si sabemos, pasar los pasos y sobre todo esperar confiados en el Señor. Pues le damos las gracias al pastor Armero por esta bella reflexión de la que podemos sacar muchísimas conclusiones. Así que abrimos debate para ver qué podemos extraer de este tema tan interesante. Esther, ¿qué te ha parecido la reflexión? ¿Qué te sugiere? Así en un primer momento. Pues me parece un viaje precioso este de la pequeña ruta de la seda que hemos hecho esta mañana. Qué bonito. ¿Sabes? Me vino, Pablo, a la mente, y gracias por la reflexión y por el grafismo, ¿no? El texto que me he puesto de fondo, pensando en la palabra hilar, ¿verdad? Porque me vino a la mente la idea de la seda, del hilado, ¿no? Y de lo precioso que es además el proceso de hilar, que es un trabajo súper bonito, ¿no? Y de convertir pues esas pequeñas fibras maravillosas que provienen, en este caso de los gusanos, en prendas de seda que suelen ser valiosísimas, costosísimas. Y hay toda una cultura, ¿verdad?, del hilado y del trabajo de la seda. Es un trabajo precioso, súper sofisticado. Y es posible que mucha gente, pues eso, esté pagando una auténtica fortuna por una prenda de seda y no sea consciente de que detrás hay el trabajo de unos seres diminutos, de esos gusanos, y bueno, que forma parte también de todo ese maravilloso proceso, ¿no? Me invitaste a pensar por una parte en esto, en el proceso, ¿no? Y en los puntos delicadísimos, sofisticadísimos de ese proceso, en los que está todo diseñado, porque el diseñador es Dios. Y me ha llevado también a una reflexión. Las mariposas son preciosas, son bellísimas, pero entiendo que todas y cada una de las partes del proceso son igualmente bonitas, porque están diseñadas por el diseñador de la belleza. Y me invitas a pensar en que a veces esos gusanitos, que suelen gustarnos menos que las mariposas, tienen una función importantísima. Y de hecho son seres que necesitan ese proceso. Y la mariposa no sería si no estuviera el gusanito ahí. Así que me invitas a pensar en el valor de cada una de las partes del proceso, ¿no? Y yo estaba pensando en este momento que soy un gusano, soy una pequeña mariposa, soy todavía un capullito, voy pasando por los diferentes procesos, seré una mariposa fantástica cuando llegue allá. Pues me invitas también a pensar en eso, a reflexionar en qué parte del proceso estoy. En cualquier caso, si es un proceso dirigido por Dios, sé que es un buen proceso y espero que Él me ayude en toda la metamorfosis hasta que llegue al lugar que Él ha diseñado para mí. Bueno, si formas parte del proceso, todo momento es imprescindible. ¿Verdad? Entonces, claro. Lo mejor es llegar al final, ¿no? Pero yo también he disfrutado mucho porque, repito, yo olía a esa casa en la huerta entre limoneros, membrillos, donde yo nací, y que después de muchos años de no haber tenido ni una hoja de ni un gusano, pues me aparece en casa y digo, mira, oye, pues vuelvo a plantearme mi vida espiritual a partir de esta experiencia, ¿no? La verdad que es un tema que nos llama a la reflexión interna, ¿no?, profunda. A mí me ha recordado mucho, mi abuelo trabajaba en la fábrica de seda, estuvo trabajando durante 40 años en la zona de Orihuela,
Y me ha recordado de siempre que iba a visitarlo tenía esa caja de gusanos de seda. Jorge, ¿qué te ha parecido a ti este tema? ¿Qué te sugiere? ¿Qué pensamientos te trae a la mente? Bueno, primero, gracias, Pablo. Como siempre, tienes una gran capacidad de sintetizar y decir exactamente lo mismo en 5 minutos que no en media hora. Y me ha enriquecido culturalmente, porque la verdad que ignoraba, y lo digo sin sonrojarme, que el cultivo de la seda fue una actividad económica, no sé si lo sigue siendo, importante en Murcia. No tanto hoy, no tanto ya hoy, no. A miles de kilómetros de China, que todos más o menos tenemos idea que asociamos con la seda, ¿no? La ruta de la seda mencionó Esther, y hay un personaje entre mítico y real como Marco Polo que la llevó al tapete de la historia, ¿no? Y a mí, escuchándote, Pablo, me hizo reflexionar en lo siguiente. Yo escucho mucho esa palabra, ¿no? Alguien va a emprender algo, alguien va a hacer un viaje, alguien dice voy a realizar determinada actividad, y otro le dice suerte. Y de repente me gustaría que después me aclare quién es ese gran, y no me sonrojo al ignorar eso, quién es ese gran filósofo español medieval que tú mencionas, porque no lo logro ubicar históricamente. La preparación y la oportunidad. Y yo reflexionaba, no pensaba cuando mencionabas esto, que realmente nuestra sociedad, como ha sacado a Dios de su lugar, camina sin Dios. Entonces el concepto de suerte no tiene absolutamente nada que ver con los caminos de Dios, que efectivamente nos llevan a una preparación y a una oportunidad. Yo la oportunidad la entiendo como volver al lugar de donde salimos como raza, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa relación permanente con Dios, y disfrutar de una vida sin que la muerte, el dolor ni nada la pueda alterar. Entonces, claro, si nosotros ignoramos esto, que existe este camino, que existe esta oportunidad y que para lograrla necesitamos una preparación, pues estamos caminando un camino realmente que se ajusta al concepto de suerte, a saber lo que pasará. Pero si nosotros escarbamos un poco más, sabemos que ese camino que caminamos sin la compañía de Dios no nos lleva a ningún lado más que a la desaparición final, a la irrelevancia, como mencionaba Pablo. Bueno, Jorge, simplemente un dato. Lucio Séneca nació en la ciudad de Córdoba, en España, en el año 4 a.C. y murió en el año 66 ya en Roma, es decir, se convirtió en uno de los grandes ideólogos de su época. No sabía que era español. Pues algún español hay por ahí, bueno, ¿no? No dije lo contrario. Alguno. Muchas gracias, Jorge. Richard, ¿qué te ha parecido a ti? Pues yo te doy las gracias, Pablo, por haber traído Un placer. una parábola actualizada. Porque según estabas hablando, para todos aquellos que hemos nacido en países mediterráneos, hemos tenido gusanos de seda de pequeños, y a mí me venían a la mente también muchas aplicaciones. Qué feos son los gusanos de seda, porque son feos. Pero con cuánto cariño se los trata, cómo los vas buscando, cómo coges a los chiquitines con sumo cuidado, cómo van creciendo. Me hacía recordar, y luego se convierten en mariposas, y las mariposas tampoco son preciosas, pero la mariposa hay una diferencia abismal. Me refiero a que hay mariposas espectaculares por ahí. Y me hacía pensar que así somos para Dios. O sea, realmente feos pero bonitos. Somos, ¿no? feos pero preciosos para sus ojos, porque Él sabe en qué nos podemos convertir y nos cuida, nos mima,
nos busca en todo momento. Yo me acuerdo cuando era pequeño, eso, tú tienes tus gusanos contados. Y si tienes 50 y vas mirando las hojas, hay 48 y te vuelves loco porque se meten en cualquier recoveco hasta que encuentras. Y me unía todo esto, luego lo vamos a ver también en la escuela sática cuando hable del Génesis, de conectar. Se me venía a la mente con la parábola, ¿verdad?, de la oveja perdida, como Jesús sabe dónde estamos, nos busca, si faltamos sale a nuestro encuentro. Y se me venía también a la mente, a veces por gandulería, cuando eres pequeño, en vez de buscar hojas de morera, le echas hojas de lechuga. Nosotros por lo menos allí en casa le echamos hojas de lechuga. Si el gusano no come lo que tiene que comer, empieza a cambiar su color, se empieza a oscurecer, a poner flácido y se muere. Y se me venía la aplicación con nosotros. Cuando yo me alimento y no me alimento de aquello que Dios me ha preparado, de la palabra de Dios, y me alimento de cualquier otra porquería, el gusano sigue devorando igual, porque come al mismo ritmo. Lo que pasa que muere al poco tiempo, a los pocos días, porque ha ingerido una mala alimentación. Nosotros como seres humanos nos puede pasar lo mismo. Si yo no ingiero la palabra de Dios, si yo no tomo aquello que el Señor me ha dado y me estoy alimentando de otras cosas, mi destino es la muerte. Y la diferencia es, o el propósito de Dios es que me convierta en mariposa y que sea brillante, relevante, que tú nos decías, o la muerte. Y es que lo vemos en toda la naturaleza, que cuando yo no sigo el objetivo de Dios, el destino es la destrucción. Sí, ahora que estabas hablando, Richard, me he acordado de una parte de la parábola, ¿no? Y es, en algún momento de su vida, el gusano tiene que morir para ser otra cosa. Uh-huh. Y creo que es la gran necesidad del ser humano. Nacemos seres humanos caídos, con taras, con problemas, pero si atesoramos lo que Jesús ha hecho por nosotros, no hace falta que muera yo, porque ya te hizo en la obra. Pero finalmente se produce, o se debería de producir, esa metamorfosis igual. Es decir, ¿qué es un creyente convertido? Pues alguien que no fue ser humano fracasado. Uh-huh. Entonces, la continuidad, la perseverancia y sobre todo esa palabra que se suele traducir en nuestras versiones por bendecir, en hebreo significa hacerte trascendente. Es decir, si lo aplicamos correctamente es, cuando yo digo que el Señor te bendiga, te estoy diciendo que Dios te haga trascendente. Y cuando yo digo, Señor, te bendigo, le estoy diciendo, según el pensamiento de la primera gran parte de la Biblia, que es trascendente en mi vida. Que no es algo filosófico como hemos heredado de siglos, donde finalmente cuando se dice que Dios te bendiga, ¿qué estamos diciendo realmente? A veces no sabemos qué. Sin embargo, Dios te quiere hacer trascendente para que Él sea trascendente en tu vida. Y fue lo que le dijo a Abraham: serán trascendentes en ti todas las familias de la tierra. Con lo cual, ese es el propósito de Dios. Y un simple detalle final. Aunque nos parezca un ciclo de vida importante, yo tengo mucha ganas de llegar a la eternidad para saber cuáles son los ciclos de vida auténticos. Porque después de tantos miles de años, en el sentido creacionista, ¿vale?, de involución, pues nosotros vemos un mundo que nos gusta, pero que creo que no tiene mucho que ver con lo que nos espera. Esperemos. A lo mejor allá los gusanos son hasta bonitos. Yo sí me trae un pensamiento, ¿no?, tu reflexión. Decimos muchas veces que el cristiano espiritualmente pasa por altibajos y por procesos de estancamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he vivido en mí mismo, ¿no? ¿Debemos entender ese proceso de estancamiento como parte del proceso? Sí. ¿O como preludio de la metamorfosis? Sí. ¿O como dice Richard, de que no estamos muriendo y estamos alimentándonos de lo equivocado? Mira, Raúl, el problema que tuvo el pueblo de Israel por el desierto fue que se llama murmurar. Es decir, se traduce en la Biblia por murmurar. Pero en realidad, según lo que Moisés escribió, es poner en duda, por una dificultad del camino, la soberanía de Dios. ¿No sabía Dios lo que iba a ocurrir en el desierto? ¿No sabía Dios que no había agua, que había calor? Pero
¿Sabía el pueblo que Dios lo sabía? Esa es un poco la idea. Entonces, las dificultades, no conozco a ningún ser humano que no las haya tenido. Somos así. A veces yo creo el problema y a veces me lo crean. Eso es elemental. Sin embargo, la verdadera acción del creyente es: Dios ya sabe lo que ocurre, Dios contaba con todo esto. Si no ponemos en duda la soberanía de Dios en nuestra vida, pase lo que pase, ahí ganamos la batalla con Dios. Si ponemos en duda que no hay agua, que hay mucho calor, que no dejamos que Dios, ese Dios que sacó a ese pueblo de Egipto, pues no nos saque de lo que somos nosotros mismos. Entonces la metamorfosis posiblemente no llegue a su punto culminante. Bueno, pues no sé si tenéis alguna conclusión más que podamos sacar de esta primera reflexión tan interesante. Si no es así, pues damos por concluida este apartado y nos vamos preparando ya para esa escuela de Biblia que nos espera también súper interesante y donde vamos a sacar bellas lecciones seguro.